Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Sor intercambió monedas para que el pequeño jugara, permaneciendo cerca de él todo el tiempo. Aunque Jun casi había alcanzado la edad laboral, aún había pequeñas partes de él que lo hacían sentir como un niño. Pero Sor eso no le molestaba. ¿Quieres que pruebe la máquina de garras?, preguntó Sor, al ver que yo miraba con ansias la vitrina. Soy pésimo, pero lo intentaré, dijo Sor con sinceridad. Cosas así no eran comunes en él. Entonces inténtalo, dijo John, introduciendo la moneda y presionando contra el cristal, esperando con intensa concentración. Sor sonrió al ver la expresión ansiosa del mocoso antes de intentar agarrar un peluche diferente, no el que Jung había intentado agarrar antes. Una vez que encontró el ángulo correcto, presionó el botón dejando que la garra hiciera lo suyo. Pero las débiles patitas de garra se rindieron a mitad de camino, dejando caer el juguete. ¿Quieres ir a otro lado?, preguntó una vez que Jun terminó el helado. Me gustaría llevarte a dar una vuelta. Jun lo miró brevemente y asintió. De acuerdo. Sor llevó a Jun cada vez más lejos de la ciudad, aunque no demasiado lejos. Aún tenía que regresar más tarde y tenía trabajo al día siguiente. Por mucho que quisiera llevarlo lejos, eso tendría que esperar. Entró en un parque público, uno donde todavía había gente corriendo, caminando. ¿Por qué vinimos aquí?, preguntó Jung mirando a su alrededor con curiosidad. Tenía ganas de parar, conducir tanto me duelen los pies, respondió Sor sin rodeos. Adiós al romance. Jung suspiró y se recostó en el banco, observando a los señores mayores bailar al ritmo de la música. Era relajante. ¿Tuviste un buen día hoy?, preguntó Sor de repente, rompiendo el silencio entre ellos. Jung, que estaba mirando los ejercicios aeróbicos, se giró hacia él, sin haberlo escuchado bien la primera vez. ¿Qué dijiste? Te pregunté si te gustaba. Reformuló Sor la pregunta, esta vez yendo directo al corazón. Me gustas, dijo Sor, mirando de reojo al que estaba sentado a su lado. Realmente me gustas, agregó Sor, inclinándose un poco y susurrando bajo el oído de Jung, mientras todavía fingía mirar los aeróbicos frente a ellos. ¿Quieres ser mi faén?, Sor preguntó, girándose para mirar a la persona sentada a su lado. El corazón le latía con fuerza. Lanzó la pregunta con la esperanza de que el otro finalmente se ablandara un poco. Después de todo, ya había hecho todo lo posible para que Jun lo perdonara. Pero pasaron casi 10 minutos y Jun seguía sin responder. Sor le dio tiempo para pensarlo, creyendo que la palabra sí podría escaparse de sus suaves labios en cualquier momento. Se aferró a la esperanza. Creí que dijiste que me estabas coqueteando para ser tu esposa. ¿Por qué me pides que sea tu faén ahora? Sin embargo, Jung no respondió de inmediato. No era que hubiera esperado una eternidad a que Sor dijera esas palabras. En cambio, respondió con una pregunta, refiriéndose a lo que Sor había dicho una vez. Aunque Sor había hecho todo lo posible por demostrarle a Jun su sinceridad, ya habían pasado más de 2 días desde la última vez que Jun lo vio. Al principio pensó que quizá Pisor solo estaba ocupado con el trabajo y no le dio mucha importancia. Pero cuando llegó el lunes, cuando Pisor siempre lo esperaba fuera de su departamento para llevarlo a la fábrica, de repente no lo vio por ningún lado. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera lo vio en la noche. Jun, ¿qué pasa con Sor hoy? Hace 2 días que no lo veo. ¿Se pelearon de nuevo o algo así?, preguntó Win. Jun, que había estado dándole vueltas al asunto todo el día, no sabía qué decir. Habían discutido para nada, pero por mucho que lo intentara, no se le ocurría nada que pudiera haber hecho que Sor se alejara así. O tal vez ya se rindió, murmuró Jun. La pregunta de Win le dolió. Miró de reojo a su amigo, notando la expresión tensa en el rostro de Jun.
Jun guardó silencio tanto tiempo que Win casi dio por sentado que había perdido el interés en el asunto de Hya-Sor. Jun sacó su teléfono e hizo una llamada. Win miró curioso. En la pantalla decía Visor. La línea sonó, pero nadie contestó. Pero cuando la segunda llamada terminó sin respuesta, Jun se desplomó contra el asiento con un profundo suspiro. Oye, cálmate, dijo Win, sacando su teléfono. Déjame intentar llamarlo. Marcó el número de Sor con su propio teléfono, pero obtuvo el mismo resultado, sin ninguna respuesta. ¿Quieres que llame a Hiatai? Le preguntaré si sabe sobre dónde está Pisor. No hace falta, interrumpió Jun con tono firme. Más tarde, mientras esperaba en el ascensor, Jun sintió un tirón fuerte en el cuello de la camisa. Jun, dijo Win con los ojos como platos. Hya-Tai acaba de enviarme un mensaje. Dice que Hya-Sor ha estado enfermo. Jun se quedó paralizado. ¿Está mal?, preguntó Jun de inmediato, con voz más suave y preocupada. En realidad no lo sé, Hya-Tai no me dijo mucho. Préstame tu auto, interrumpió Jun con la mirada fija, la preocupación en su voz. Está bien, respondió Win. Se estacionó y vio un auto que estaba delante de la casa. Jun bajó del auto con la comida que había traído. Pero al llegar a la puerta, Jun no pudo evitar sorprenderse. La puerta no estaba cerrada. ¿Estaba Pisor tan enfermo que olvidó cerrarla? ¿Cómo se atrevía a dejar la casa abierta de par en par? Normalmente siempre hacía una inspección para comprobar todo antes de instalarse. Justo cuando se dio la vuelta para subir a ver cómo estaba el paciente, de repente oyó una voz de mujer. Siendo tan terco como esperabas recuperarte pronto, menos mal que no terminaste desplomándote. La voz se apagó justo cuando apareció una mujer bajando del piso superior. Al principio no la reconoció, pero después, al ver su rostro, se dio cuenta. Era Kun Penny. Estaré bien, no es nada grave, dijo la voz ronca y apagada de Pisor. Pisor no llevaba nada, solo llevaba un short. La cara de Jun se entumeció. Estaba sorprendido, le dolía el corazón. ¿Por qué esto será tan difícil? Entonces, estos viejos rumores de oficina no eran solamente un chisme. Todo era verdad desde el principio. Jun, ¿cuándo llegaste?, exclamó Penny sorprendida, pues era evidente que no esperaba verlo allí. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.